Bueno, continuamos con este maravilloso libro de Romanos, como les digo. La clave para la victoria espiritual, esta es la segunda parte ya. Hemos estado viendo varias cosas interesantes a través de este sorprendente libro. Realmente es sorprendente el libro. Es algo maravilloso. A mí realmente nunca me había pasado, ¿no? Estar estudiando un capítulo como este es algo maravilloso, glorioso, y todo lo que me ha ministrado a mi vida, todo lo que ha trabajado en mi vida ha sido realmente bastante. Vimos una serie de 9 puntos en semanas pasadas, como ustedes han de recordar, aquellos que han estado viniendo, 9 puntos importantes que hay que repasar, hay que meditar, hay que estar constantemente estudiándolo, constantemente hay que repasar nuestras notas, hay que estar repasando esos CDs que ustedes adquieren, los que pueden adquirir, los que tienen la oportunidad de hacerlo. Bueno, y ahora llegamos al punto de las victorias, victorias espirituales, victorias sobre el pecado. Esencialmente así se debería llamar, la victoria sobre el pecado, aunque le hemos titulado, bueno, he visto que se titula La clave para la victoria espiritual. Estuvimos estudiando por varias semanas liberados de la condenación, el capítulo 8 del 1 al 11. Y ahora estamos comenzando con el tema de la victoria. Vamos a leer solamente los versículos 12 y 13 y ustedes se den cuenta qué es lo que Dios nos quiere decir. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hasta ahí. Miren, ya la semana pasada estuvimos viendo el primer punto respecto al poder de la victoria. De hecho, ya vimos el versículo 12. ¿No es cierto? Ya lo repasamos, que dice así, que hermanos deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y decíamos que el poder de la victoria es del Espíritu, no es precisamente de nosotros en particular. ¿Se dan cuenta? El poder de la victoria es del Espíritu Santo. La gente de victoria son los hermanos. Veímos aquí que se expresa Pablo en el versículo 12 como hermanos. Le comunica a los hermanos lo que en realidad somos, los cristianos. Y no podemos ser como los 10 espías. ¿Se acuerdan ustedes los 10 espías que entraron a la tierra de Canaán y solo podían ver los gigantes y tuvieron mucho miedo, ¿no? Y nunca reclamaron realmente victoria, sino que realmente nosotros podemos ser como los 2 espías que luego entraron y vieron a los gigantes o vieron la magnitud de la tierra de Canaán, pero conocieron el poder de nuestro Señor en victoria. ¿Se acuerdan? Josué y Caleb. Han de recordar. Bueno, y dijimos en el versículo 12 algo muy interesante. Dice que deudores somos. Estoy dando un pequeño repaso para que ustedes retomen el punto y puedan entonces concretar la idea. Dice, deudores somos, no de la carne, que estamos bajo la obligación de la nueva creación. Ya no somos deudores de la carne, no bajo la obligación de la carne para vivir según la carne. Realmente no estamos ya para eso. Eso es lo que significa aquí. El patrón de la victoria entonces es sencillo. No vivimos debiéndole a la carne nada. Esa es la idea. No estamos obligados con ella, ya que no es necesario ya más. Ya no estamos bajo su dominio. Desde el versículo 5 tú puedes observar que dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Lo estás viendo? Entonces, no somos guiados a complacer la carne. ¿Por qué? Porque está llena de malos deseos. La carne está llena de malos deseos. Está llena de motivaciones torcidas. Está llena de afectos reprobables. Ya no le prestamos atención a la carne. ¿Te das cuenta? Y es muy importante entenderlo bien. Ahora tenemos el privilegio de la justificación y de la santificación porque fuimos liberados del pecado y de la muerte. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, ¿cómo
¿cómo vamos a seguir con lo mismo? ¿Para qué o por qué? La razón por la que no puede seguir complaciendo la carne es porque ¿qué? Porque está muerta. Ya, no podemos consecuentar la carne para nada. Si Cristo está en ti, dice Romanos 8:10, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Te das cuenta? El cuerpo está muerto. Entonces, ¿cómo puedes deberle a alguien algo? Deberle a alguien que falleció. No, es como la analogía de Pablo, ¿te acuerdan ustedes en Romanos 7:2 que estuvimos viendo acerca del matrimonio? ¿Se acuerdan? Si vives pensando que todavía le debes mucho a la carne, entonces significa que vive tu marido todavía. O que todavía le debes lealtad a tu antiguo dueño que habías dado por muerto y por lo tanto sigues permaneciendo a tu viejo maestro que es el pecado y que está en el camino de la muerte. Pero si ya no eres deudor de la carne, si ya no has sido si ya has sido transformado, mejor dicho, si eres hechura suya, nueva hechura, criado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha ordenado para que anduviésemos en ellas, ¿te acuerdas? Entonces has cambiado completamente tu patrón de vida. Has cambiado de patrón, de dueño, de marido, porque ha muerto tu antigua vida. Ya no le debes nada a tu carne. Ya no somos deudores de la carne. Porque ha sido saldada tu cuenta. ¿Dónde ha sido saldada? Cristo la pagó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para tenerlo a Él como dueño y Señor. Pero ahora, vean, hemos analizado que somos victoriosos. Este es el segundo paso de acción. En el primer paso vimos el reconocimiento de nuestra situación, entender el carácter de ser un cristiano o un nuevo cristiano con una nueva naturaleza a la disposición del poder de Dios. ¿Para qué? Para ser victoriosos, para que la victoria sea sobre el pecado. Finalmente la victoria ni es nuestra, ni nos vamos a adjudicar ningún mérito personal. Si vencemos al pecado, si vencemos las proposiciones que la carne constantemente nos está haciendo, ¿sabes qué? Si lo vencemos no es por nosotros mismos, es por el Espíritu de Dios que mora en tu vida. Si no fuera así, ¿sabes qué? Al contrario, le haríamos caso a la carne. Es más, viviríamos complaciéndola como lo hacen todos los demás. Viviríamos la manera de que, pues hay que darle a la carne lo que pida, ¿no? Ese es el lema de todos los que no tienen a Cristo en su vida. Pero los que estamos en Cristo, al contrario, no vivimos bajo su dominio, sino ahora somos una nueva criatura y ahora hemos cambiado de dueño y hemos cambiado de patrón. Ahora mira, ahora en segundo lugar vemos que Pablo dice que debemos hacer morir las obras de la carne. Vean el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Y de nuevo podemos ver otro axioma aquí. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los axiomas, no? Algo lógico. Eso es lo que significa un axioma. Como ya lo he dicho, si estás matando las obras de la carne, viviréis. Y tú dices, ¿por qué? Porque das evidencia de tu superación sobre la carne. Y puesto que la carne no puede vencer la carne no puede vencer la carne. O sea, tú mismo no puedes hacerlo. Acreditada por el Espíritu que habita en vosotros, ¿no es cierto? Entonces ahora sí podemos hacerlo porque tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu mora solamente en aquellos que son de Dios. En las personas que son de Cristo. En las personas que han sido redimidas por el Señor en la cruz del Calvario. Solamente ahí, en aquellas personas, mora el Espíritu Santo. En las que no está ahí. Y si el Espíritu mora solamente en aquellos que son de Dios, si estás matando las obras de la carne, entonces estás espiritualmente vivo.
Y si estás disfrutando la victoria sobre el pecado, entonces estás siendo guiado por el Espíritu Santo. En versículo 14 lo vimos. Así que la única forma de disfrutar es en momentos de triunfo, en momentos de victoria, considerando que siempre vas a tener el corazón, a veces vas a tener el corazón triste por algunas derrotas, ¿no? Bueno, correcto. Pero no es tu estándar de vida. De ninguna manera puede ser el estilo de vida. Tu vida espiritual ha cambiado. Podemos considerar que es una prueba de salvación todas las personas que están cayendo y luego levantándose y otra vez cayendo. Y claro, no es un estilo de vida, por supuesto, pero son pruebas que Dios de alguna manera está poniendo para considerar, tener en cuenta, tomar en cuenta tu fe. Y eso es muy importante. Pablo dice que debes tener victoria sobre la carne. Como dije, la carne es la humanidad no redimida, para que quede bien claro. La carne es la humanidad no redimida, pero no va a actuar por sí sola como si fuera independientemente de ti mismo. No, la carne es ese conjunto de actitudes, ¿te das cuenta? Ese conjunto de actitudes y puntos de vista, impulsos y deseos y anhelos y motivaciones que van junto con el ser caído humano. Es esa parte de pecado en nosotros que ha tomado su residencia. Es por eso que en el capítulo 8 Pablo clama por la redención de su cuerpo para deshacerse de la carne caída. Bueno, en el 7, ¿no? Solo los creyentes estamos en la batalla. Las personas que no conocen a Cristo, no tienen a Cristo como Señor y Salvador, no pueden tener ninguna batalla. Porque al contrario, como dije la semana pasada, están del lado de la carne, están del lado del pecado, de una manera usual. Los creyentes, solamente los que estamos en la lucha, en la prueba, en la batalla. La gente siempre quiere debatir si Romanos 7 se trata de personas o está describiendo a un no creyente o a un creyente. Siempre están debatiendo ese punto de vista. Y bueno, algunas veces he visto que piensan que se trata de Pablo antes de convertirse. Pero nunca me ha convencido realmente ese punto de vista. Ni me va a convencer. Aunque hemos leído algunos autores que así lo piensan, de cualquier manera me mantengo firme. No voy a hacer caso de eso. No lo creo. Por una sencilla razón. Un creyente no puede estar en esa batalla. ¿Ya? Simple. Tan sencillo como eso. Pero la verdad es la lucha que un creyente tiene. Ahí estamos. Todos estamos en la lucha y la única esperanza está en el poder del Espíritu Santo. Los creyentes son aquellos que están en el proceso de la batalla continua y que están ganando. Ese es el punto. Estamos en las batallas, pero estás ganando si eres un verdadero creyente. Y como dije, no estás ganando por sí solo, como te gustaría ganar. Sientes el dolor que Pablo sentía, pero estás ganando por la presencia y el poder del Espíritu. Estás viendo la victoria sobre las obras de la carne. De esa manera estamos ganando. Matamos las obras de la carne. Ahora mira la palabra cuando dice aquí en el versículo 13, hacéis morir. ¿Estás viendo? Ve al versículo 13. Hacéis morir. Es la palabra tanatú o tanatoo. Es un verbo presente, activo, indicativo. Y es importante ver el sentido gramatical que está ahí, porque es un don de Dios desde el principio hasta el fin. Eso es lo que significa hacer morir. Es un don que Dios te ha dado desde el principio de tu salvación hasta que venga Cristo por ti y por mí. Hacer morir, presente, activo, indicativo. Es por medio del Espíritu Santo que los hijos de Dios deben hacer morir las vergonzosas obras del cuerpo a las que son dirigidos.
de verdad. Hay demasiadas cosas vergonzosas. Y es la misma palabra para muerte, que la palabra muerte es tanatoute. Pero se utiliza en Romanos 7:4 para hablar de nuestra muerte a la ley. Morimos a la ley. Así que no es solo un ajuste de cuentas, ¿eh? Quiero que quede bien claro este concepto, porque si no vas a pensar que es cualquier cosilla ahí. No es solo un ajuste de cuentas para morir, no se trata solo de pensar que estás muerto, se trata de un asesino real. Haces morir, te conviertes en asesino ahí, obviamente para bien, ¿no? Tienes el poder como cristiano realmente para matar el pecado, tienes esa oportunidad de hacerlo, para que cuando llegue la batalla salgas, ¿qué? Triunfante, salgas victorioso. Totalmente, para que cuando llegue la tentación, el impulso proveniente de la caída, proveniente de la carne, te alejes como vencedor. Le des la media vuelta al pecado. Esos pecados deben ser completamente destruidos. Mira, ¿recuerdas en 1 Samuel 15, en primer libro de Samuel, en el capítulo 15, cuando el rey Saúl fue rechazado como rey? Él fue rechazado como rey porque perdonó el botín. Dios le dio una orden específica para que destruyera todo completamente. O sea, absolutamente todo. Y la historia realmente tiene un aprendizaje. Porque él no quiso, o no hizo más bien, no quiso, ¿no? No quiso hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y que matara a todos, y que matara al rey Amalek y destruyera todo lo que tenía. Pero perdonó a Agag y lo mejor del ganado. O sea, bajo su propia perspectiva, actuó. En otras palabras, dijo, bueno, voy a dejar esto. Está como Ananías y Zafira, ¿no? También retuvo una cantidad específica de dinero. ¿Y qué? Dios los eliminó, ¿no? Ahí está. Y Saúl fue igual. Dios lo desechó como rey. Él no obedeció como Dios le había propuesto y como le había ordenado. ¿Qué propuesto? Ordenado. Y él desobedeció. Y Dios lo desechó como rey. Así que tienes el poder para la victoria sobre el pecado. Es un poder del Espíritu Santo, un arma que se te ha entregado cuando tú has sido instruido, cuando viniste a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando viniste a arrepentirte de tus pecados verdaderamente, cuando le pediste perdón por tus infames pecados y fuiste ahora una nueva criatura. En ese momento el Espíritu de Dios entró en tu vida. Lo dice claramente en Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de la fe, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, que son las arras de la redención hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí está. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es un arma que se te ha entregado, que se te ha instruido en la palabra de Dios cómo es y cómo manejarlo. Y ahí está la palabra que mora en abundancia en tu corazón. Y cuando estás rendido al Espíritu, escucha esto. Cuando estás rendido al Espíritu y a su voluntad y a su verdad y no a tus propias victorias, tienes el arma en tu mano y tendrás el poder sobre la carne que no tiene ninguna persona no regenerada. Ellos que van a vencer, ellos no vencen nada. En Colosenses hay otro pasaje muy importante que debemos tomar en cuenta y debemos tomar en consideración. Colosenses 3:2, y mira, en el versículo 2 comienza diciendo: poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces hay que poner las cosas, o tu perspectiva, tu mirada, totalmente toda tu voluntad en las cosas de arriba. Esto implica que se puede hacer eso, se puede vencer, se puede matar el pecado. El versículo 3, mira, porque habéis muerto. Ahí está, otra vez, bien claro. ¿Lo estás viendo? Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está. En otras palabras, si eres una persona rendida al Señor,
no puedes ponerte, como dijéramos, a considerar, tomar en cuenta las propuestas del mundo. Voy a considerarlas, como si fueran algo valiosas, como si tuvieran algún valor específico y tuvieran alguna, pues, conveniencia para ti. Mira, no te conviene nada de eso. No te puedes poner a considerar ninguna propuesta del mundo porque has dejado de vivir para el mundo. Ya. Tu enfoque es completamente diferente. Ahora estás poniendo tu mirada en estas cosas que te convienen para tu crecimiento, para tu vida, para tu salud espiritual. Mira, vamos a seguir leyendo en el versículo 5. Mira, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjate lo que está ahí: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿No te identificas con ninguna de estas? Seguramente que sí. Y mira lo que dice el versículo 10: y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos en ese proceso. Estamos siendo renovados día con día. Así que, de todas maneras, no puedes darle la bienvenida al pecado como si fuera una cosa que realmente te convenga. Para nada. No arrastres la basura de tu pasado, por favor. Y esa es la recomendación que yo te hago. No arrastres la basura de tu pasado. Tú tienes el poder para la victoria. Somos una nueva creación por el acto creador mediante la redención de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, entonces, la carne, aunque está todavía aquí la traemos cargando, pero tienes el poder de esa nueva creación para hacerla morir, para dominarla, para tenerla realmente controlada. Así que los cristianos están liberados del pecado y de la muerte, están capacitados para cumplir la ley de Dios por la justicia imputada, y los creyentes están siendo transformados por su nueva naturaleza. Ahí está. No nos libera de la batalla o de la guerra en su totalidad, porque aunque ya no hay condenación y todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz, todavía traemos cargando aquí lo que les digo. Pero es necesario hacer morir las obras de la carne, inhabilitar su poder. ¿Te estás dando cuenta? Inhabilitamos su poder. ¿Cómo? Con un poder superior. ¿Cuál? El poder del Espíritu Santo. Es un poder superior a eso. Sin embargo, miren lo que dice John Owen, escuchen. Dijo: el pecado nunca está menos tranquilo que cuando parece estar más tranquilo. Esto sí considéralo, Considera esto. Otra vez lo vuelvo a repetir. El pecado nunca está menos tranquilo que cuando parece estar más tranquilo. Y sus aguas son más profundas cuando están más mansas. O cuando están mansas. Perdón, sus aguas son más profundas cuando están más mansas. En otras palabras, son más peligrosas. Cuando parece que las cosas están muy tranquilas. Cuando dices tú, pues no hay problema. Cuando ves el pecado dices, bueno, pues ¿qué me puede hacer? Yo voy a vencer, ¿no? Y te eriges ahí como tú el vencedor principal, estás muy equivocado. Eres tan susceptible como cualquiera. Todos somos susceptibles al pecado. Y ahí está el problema, ¿no? Que estamos batallando. Y ahí está el problema, que estamos luchando. Pero Dios lo puso de esa manera precisamente para su gloria. Y otra forma de decir es que justo en el momento que crees que realmente has conseguido la victoria, desgraciadamente pasas por encima de la línea del autoengaño. ¿No? La batalla es de por vida, mis hermanos. Esa es la mala noticia. La batalla es de por vida. Pero la buena noticia es que eres vencedor.
Eres vencedor. Puedes ser vencedor. Deberías ser vencedor. Mira, nadie sale completamente libre hasta que Cristo nos dé un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo en el cual allí no habrá como el canto, ¿no? Ningún dolor. No habrá nada. No habrá nada que realmente afecte nuestra vida, puesto que estaremos en plenitud espiritual. Pero mientras tanto tendrás tú y yo que batallar con ese problema. Y digo problema, no realmente porque yo señale lo que Dios hace con nosotros, pero ahí está. Y como les decía la vez pasada, es como si Pablo estuviera clamando así, como si trajera un cadáver atado a su vida. Así eran los castigos en la antigüedad. Les ataban un cadáver hasta que eran contagiados y morían. Mira, no es necesario que nos aten un cadáver, lo traes ahí, tú mismo tienes el cuerpo muerto ahí. Si eres un creyente verdadero, tu mismo cuerpo es un cadáver. Ya, algunas personas que creen que su naturaleza pecaminosa está erradicada, ¿no? Mira, ¿por qué se engañan? No sé si has oído eso. Es un completo engaño. Alguien dijo que una persona prominente no había cometido un pecado voluntario por X número de años, ¿no? Pues ya nomás con ese comentario ya se le acumularon todos los demás, ¿no? Pues sí. Imagínate nada más que arrogancia, ¿no? Ahí está. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Biblia en 1 de Juan? ¿Le hacemos a él qué? ¿Y la verdad qué? Pues ahí está. Ay, sí, no tengo pecados. Son unas bolas de mentirosos. Esos, y están haciendo a Dios mentiroso. Obviamente, qué blasfemia, ¿no? Algunas personas piensan que han alcanzado un nivel de consagración, ¿no? Y es chistoso, ¿no? Que es una especie así como de perfección, que han llegado a una vida más profunda, una vida superior, que ya no hay pecado en sus vidas. Mira, ¿sabes qué? Es un engaño terrible de sus propias conciencias. El pecado es una batalla que nunca termina en esta vida y tenemos que estar ocupados constantemente en enfrentarlo cada día, matando la carne, constantemente, pero jamás llegar al punto de creer que estamos sinceramente o suficientemente despojados como para pensar que la batalla ha terminado y ya no estar en peligro nunca más. Todavía estás en peligro. Todavía estamos en peligro. Por eso tenemos el proceso de la santificación. La santificación es práctica. Y así como lo enseñamos también en la clase de teología, en el seminario, es un proceso de santificación práctica y santificación progresiva. No se queda establecida en un punto, progresa, vence. Ahí está el punto. Ahí está donde estamos haciendo morir las obras de la carne, ¿no es cierto? A través de la santificación progresiva. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le haríamos para vencer la carne? ¿Cómo puedo evitar el pecado? Evitar el pecado y matar el pecado en mi vida. ¿Cómo puedo ser victorioso realmente? Bueno, mira, yo te voy a dar algunos consejos, permítame darles algunas ideas prácticas, sintiéndome, pues tratando de darles lo mejor para ustedes en esta tarde, ¿ya? Y además saliéndome un poquito del texto, pero dentro del mismo tema. Voy a darles algunas ideas prácticas. ¿Cómo podemos vencer la carne? Bueno, número 1, reconocer la presencia del pecado en tu carne. Esto es esencial, ¿eh? Tienes que en primer lugar y por sobre todas las cosas reconocer la presencia del pecado en tu carne. Como dice Pablo en Romanos 7:21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí está. Es un principio operativo, es un principio interno, es una manera práctica de desechar el ataque del pecado. Además, es una realidad y hay que reconocer que está aquí. Escúchame. El problema no está fuera de ti. Quiero que lo entiendas bien.
Quiero que te concentres bien en lo que te voy a decir. El problema no está fuera de ti, el problema no es la cultura, el problema no es la ausencia de la moralidad cultural, tampoco es el problema la educación. El problema no es la televisión ni la sociedad en la que vivimos, el problema eres tú mismo, por favor. Todos nosotros somos el problema. El problema no es el mal ejemplo que te dan, por favor. ¿Qué tontería es eso? El problema no es Satanás, tampoco le eches la culpa a Satanás. Tú júntate con algunos grupos por ahí. Y ahí están, echándole la culpa a Satanás. No, hermano, es que Satanás me metió zancadilla. Pues, ¿qué estabas haciendo tú, sonso? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Dormido, rascándote la barriga o viendo un programa podrido ahí que constantemente se exhibe ahí en la televisión? Ese es el problema. El problema está en que la gente trata de echarle la culpa a las circunstancias a Satanás, cuando es de ellos el problema. Ahí está. El problema no son los demonios, el problema eres tú, el problema es que todavía poseemos carne que no ha sido redimida, que entendamos bien eso, hay que reconocer que eres el problema, como dijo John Owen, y constantemente lo cito. Aquí muchas hermanas dejan de venir al estudio de la mortificación del pecado, pero ¿cómo les hace falta? ¿Cómo les hace falta? Y qué pena me da que no vengan. Andan en otro rollo. Ahora sí que como el programa, ¿no? En otro rollo. Por favor, mira lo que dice John Owen. Lo mejor que puede hacer un no cristiano es el pecado. Y lo peor que puede hacer un cristiano es pecado. Mira, la batalla es personal, íntima, y debemos reconocer el problema. No culpes a los demás, por favor. A tu alrededor, empiezas a reconocer tu propio problema. Busca el veneno que está en ti, por favor. Detéctalo, por favor. Sé honesto contigo mismo. Por favor, no andes queriendo justificarte para eso. Sé honesto contigo mismo. Encuentra que la oscuridad está oculta en tu mente, en tu voluntad y debes comenzar a matar el pecado cuando lo reconozcas. El pecado es engañoso, es violento y está en busca de la oportunidad para vencerte. Y es bien sutil, En muchas ocasiones es bien sutil. Yo creo que en la mayoría de las veces, ¿no es cierto? En un cristiano es bien sutil. Y piensas que está todo bien. ¿Qué? Pues yo estoy bien. Pues no ves al hermano de allá, el que ese, mira cómo. No te compares con los demás. Compárate con el estándar de Cristo. Si tú te comparas con los demás, no, pues entonces todos salimos justificados. En vano vino Cristo, pues vamos, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? No es así, hermano. Mira, quiero mostrarte un salmo maravilloso. Busca el Salmo 139, por favor. Yo creo que te va a ayudar muchísimo. Y así como me ha ayudado a mí, por supuesto, creo que te va a ayudar también a ti. 139. Mira, desde el versículo 23. Bueno, mira, ya sin irnos tan lejos, ve el primero y el segundo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Así que, ¿qué tienes que ocultar? ¿Qué tengo que ocultar yo? Nada. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.
Entonces, ser lo suficientemente honesto para decir, Dios, por favor, descubre mi pecado, déjame verlo. Si no están funcionando las cosas, mira, es muy sencillo. Lo único que se necesita es rendirse y ser honesto. Si no está funcionando, mira, tu vida en particular, espiritual, no has tenido ningún progreso. Número 2, si hay problemas en tu matrimonio, ¿sabes qué? Por favor, examíname. ¿O qué? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A los suegros? Bueno, a veces tienen la culpa, ¿verdad? No, no es cierto. No es cierto. Tampoco digas que sí. Yo veía algunas veces que... A los suegros sí. ¿Qué? Nada que... Es tu culpa. Tienes que ser honesto, saber si hay algo que verdaderamente estorba esa relación perfecta con Cristo. Si hay algo de amor por el mundo allí, mira, si tienes algo de amor por el mundo, si hay alguna concupiscencia de tu carne, mira, cualquier deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué? ¿Sabes qué? Que Dios te lo muestre, por favor. No te dejes engañar de que si ya recibiste a Cristo y ya no pecas. ¿Qué tontería es esa? No juegues contigo mismo y digas que lo bueno que tienes supera lo malo, ¿no? Y muchas veces puedes agarrarte de ese versículo que dice, vence con el bien el mal. Ay, sí. Pero tendrás la suficiente valor y la suficiente llenura espiritual para enfrentarte a ese pecado, ¿quién sabe? No juegues contigo mismo. No juegues. Realmente el punto es simple. Tienes que reconocer aquello que verdaderamente estorba para tu relación con nuestro Señor Jesucristo. No te engañes, sé honesto. Si quieres matar el pecado, sé honesto y reconoce que está ahí. La carne es horrible, que brota entre las grietas de la supuesta justicia, que sale a borbotones así, con muchas cosas, con ira. Ahí te va, mira, escucha esta listita que puse aquí. Ira, amargas palabras, pensamientos desagradables, críticas, vanidad propia, orgullo disfrazado de dignidad, odio, impaciencia, falta de oración, indiferencia a la adoración, impuntualidad, negligencia, desorden, actos de pecado en general. ¿Te zafas de alguno? Mira, nada. Todos, ahí estamos, ¿no? Y cuando lees Efesios 4:22, chécalo nada más. Chécalo después. Así que si quieres tener un camino de victoria, en primer lugar hay que reconocer la presencia del pecado en tu vida. En segundo lugar, tienes que tener un corazón fijo en Dios. Fijo en Dios. Esta es una segunda recomendación que te hago para tener victoria. Tener un corazón fijo en Dios. Bueno, esto es algo muy importante para ti y tienes que formar parte de tu vida. Esta iglesia y en particular un servidor tiene una carga muy especial por algunos de ustedes que viven con muy poca orientación espiritual. Y a veces veo mucha autocomplacencia. Como si nada. Entran como los toreros cuando salen al ruedo. ¿Los has visto? Con un garbo. ¡Uy! Y eso se debe que necesitan constantemente ser fortalecidos en su hombre interior por su espíritu. Así es, por nuestra parte buscamos, tratamos, investigamos el estudio específico para que te fortalezcas espiritualmente y enfrentes la vida como verdaderos victoriosos. Tú necesitas fijar tu atención en el Señor con mayor responsabilidad, por favor. Con responsabilidad. Y por mi parte debo orientar tus pensamientos constantemente, reorientar más bien tus pensamientos constantemente a la Escritura. Muchos, miles se conforman con migajas. Síganle. Tú debes escarbar y buscar constantemente lo que Dios quiere mostrarte a ti primeramente, enseñarte para tu edificación. Y luego reafirmarlo cuando vienes a la semana tras semana aquí, y tu corazón sea afectado realmente. Eso es lo que yo quiero transmitirte.
Anhelo que tu corazón sea afectado por la Escritura. No escuches algo que es realmente para ti. Y mira, hoy es así pasa, ¿no? Hay gente que yo sé que lo que estoy hablando les queda perfecto y no lo hago precisamente para X persona en particular, para nada, pero sé que digo algo que le queda a alguien y lo mismo sale como triunfador y hasta en hombros de la plaza de toros, hasta en hombros, así como si nada. ¿En qué momento le afectó la Escritura? Pues quién sabe. ¿Por qué no eres honesto? No quisiera que vinieras domingo tras domingo aquí para acumular algún tipo de información. Te estás llenando y un día la misma palabra te va a juzgar. ¿Escuchas esto que estoy diciendo? Centra tu vida en el Señor para que veas la enorme sensibilidad que el creyente debe tener con el pecado, para que no endurezcas tu vida y reconozcas que no puedes vivir así, sin su bendita palabra. Eso debes de ordenarlo constantemente. Entonces, el primer punto es reconocer el pecado. El segundo, fijar tu vista en Dios. Y otro punto para ser victorioso, en tercer lugar, es meditar en la palabra de Dios. Es el tercer punto. Mira, tienes que tener tiempo en la lectura y meditación de la palabra. Tienes que tener tiempo, de verdad. De una forma regular. No sé cuánto tiempo te la pasas leyendo la Biblia. No sé. No puedes vivir con un alimento que se les da aquí el día domingo. No puedes vivir. No podrás hacer frente a las embistes de la carne con una sola comida a la semana. No puedes. Si piensas que con este mensaje es suficiente, entonces por eso mira cómo vives. Mírate. Mira de cuántos pecados eres objeto. Debes ser honesto acerca de tu pecado. El pecado está en ti y ahí está el pecado constantemente tocando a la puerta porque tú eres el problema. Entonces lo que debes hacer es meditar en su palabra constantemente. Mira, volvamos al Salmo 119, ahora al Salmo 119, para que veas los recursos que tenemos para meditar en su bendita palabra. Salmo 119, versículo 5. Mira, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ya con eso, caray. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese a todos tus mandamientos. Mira el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Ahí está la meditación de la palabra. Cuando meditas la palabra es porque la has aprendido, debes estar constantemente en tu mente, debes enfrentar el pecado. Cuando los cristianos se enfrentan al pecado, no se acuerdan de nada, de ningún versículo. Se nos nubla el pensamiento en el momento que estamos frente a un pecado. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Bien sabes lo que estoy diciendo. Y parece que en esos momentos la carne es más poderosa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que bien se aprende, ¿qué? Hasta ese dicho es del mundo, ¿no? Jamás se olvida. Pero tú vienes, ves cómo eres, sales de aquí y te olvidas cómo eres. ¿Se aprendió? No. Mira, cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, ahí en Mateo 4, has de recordar, constantemente, 3 veces, el Señor Jesucristo respondió a la tentación y citó ahí Deuteronomio con la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? La palabra entonces controla tu mente, debe controlar tu mente, controla tu comportamiento. Muchos cristianos tienen en su mente demasiadas tonterías.
demasiados afanes en el día, en la semana dedicados. Fíjate cuánto tiempo le inviertes. 8, 10, 12 y a veces hasta 16 horas de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Pregúntame cuando llegas a la casa a leer la Biblia, ¿qué haces? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Tienen en su mente mucha basura. Y ahí está el punto. Llena tu mente con la palabra de Dios para que seas realmente un victorioso. Número 4, el otro punto para ser victoriosos, necesitas tener comunión con Dios en oración. Una oración diligente, mira mis hermanos, una oración vigilante. Mira lo que dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, 4:7. Primera de Pedro 4:7. Dice aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Mira, Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Pues si no oras, mira, peor, ¿no? Vas a hacer tiro al blanco de él. Pero realmente de él. Pero tú debes buscar al Señor en oración y ser vigilante de tu propia vida, ser diligente con un fuerte sentido de la presencia de Dios que brota de la meditación de la Escritura y la oración del justo puede mucho. Y otra vez volvemos a decir, parece que viviéramos una vida andamos arrastrando la cobija, o sea, una vida de mediocridad espantosa. Pero tú debes buscar al Señor. Hay cientos de pasajes que te puedo citar, la Escritura está repleta de ellos, pero los cristianos se dan el lujo de no orar. Y ese es el punto más delicado. Citas a un estudio de oración, tienen 3 o 4, 5. Hay 7, no sé cuántos me ha reportado ahí Danielito. ¿Quién sabe cuántos vienen? Al estudio del mío así como, ¿quién soy yo? Mira, ¿sabes qué? Debería estar equilibrado. Pero nomás tienes un problema y, andas bien, ore por mí, hermano. Nomás cuando hay problemas hay que orar, ¿o qué? No es justo de veras. Buscadle, dice la Biblia, mientras puede ser hallado, pero en lugar de eso buscamos arreglar nuestros propios problemas por nosotros mismos. Y al último Él. No por el poder del Espíritu, tenemos que ponernos a cuentas constantemente. Escucha esto. Tenemos que glorificar, alabar al Señor incluso en la oración. Yo siempre oro en primer lugar alabándole, en segundo lugar dándole gracias, en tercer lugar orando por los demás y hasta el último el burro, yo, por mis problemas o mis necesidades. Entonces, la confesión real del creyente verdadero, en el cual viene en arrepentimiento sincero, da al corazón un sentido fuerte de rechazo del pecado. John Owen escribió esto: el que suplica a Dios para el perdón del pecado, también suplica por su propio corazón a detestarse a sí mismo. La verdadera oración desenmascara el engaño de Satanás. La oración verdadera fuerza la honestidad. La oración expone pecados secretos, la oración debilita pecados que prevalecen, la oración combate las tentaciones, la oración encuentra fuerza en la comunión con el Dios Santo. No se trata de algo nuevo para ti, tú sabes que tú sabes estas cosas, por Dios. Estos son los pasos a seguir. Reconoce que el pecado en ti y fija tu corazón en Dios, medita su palabra y por supuesto en la oración. Y por último, mira, para ser un vencedor, simplemente, número 5, cultiva la obediencia a la palabra.
Y ahí está el problema también, ¿no? Cultiva la obediencia a la palabra. Haz de la obediencia realmente una meta de lo que dice la Escritura. Una meta. Así que, ¿cómo te vas en esa batalla? ¿Cómo te ha ido? ¿Te va muy bien? ¿Eres muy vencedor? Mira, nunca lo seremos lo suficiente, ¿eh? Evalúa tu celo por Dios sinceramente. ¿Has hecho el pecado? ¿Tu corazón ha hecho el pecado? ¿Tu corazón frío? ¿Lo ha hecho frío el pecado? Evalúa tu amor por la palabra, evalúa también tu deleite por la adoración. Cuán precioso es ser el pueblo de Dios, lo que somos, lo valioso que es para nosotros que el Señor esté con su amada que somos nosotros. ¿No es cierto? ¿Qué tan sensible estás al pecado del mundo? Y por supuesto, todo en base a cómo estás obedeciendo a la palabra de Dios. Pero hay otro texto aquí en 1 Pedro 1, versículo 22. Mira lo que dice. Habiendo purificado vuestras almas, fíjate lo que dice desde el principio, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pedro dice que justo donde todo empezó, cuando llegó el Evangelio a tu vida, debes o deberías de haber comenzado obedeciendo la verdad. Y esa es la manera en que debes de vivir. Es la manera en que debes caminar. Una vida gradual, entiendo que debe ser una vida gradual, una obediencia habitual. Y cuando eres honesto acerca de tu propio pecado, el pecado que hay en tu carne, cuando reconoces que fijar tu corazón en Dios, cuando meditas en su bendita palabra y cuando estás obedeciendo y tienes esa comunión con Él, vas a hacer morir las obras de la carne. Finalmente. ¿Por qué? Porque empiezas a tener un patrón de obediencia, un hábito de obediencia. Ya no puedes dar un paso. Bueno, yo no digo que no des un paso, ¿verdad? Yo no digo que hagas cosas cotidianas si antes tienes que orar, ¿verdad? Yo no estoy diciendo eso. Pero de cuántas cosas nos vivimos a diario, cuántas cosas enfrentamos a diario, ya no saliendo de tu casa, en tu mismo hogar, que no has resuelto. ¿Todo por qué? ¿Porque eres muy obediente a la palabra? Espero que lo seas. Tienes que entender que estás matando constantemente por medio de tu obediencia al Señor. Estás perfeccionando la santidad en amor, en el temor de Dios. Renueva el hombre interior cada día. Esa es la clave para tener una vida de victoria. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias por este pasaje tan precioso también y ver todas las alternativas que hay para hacer morir las obras de la carne. Gracias, Señor, por tu precioso poder que es abrumador para nosotros, tiene que ser abrumador y que la verdad sea penetrante, sea fundamental. Gracias, Señor, por tanta riqueza que hemos recibido, por este mensaje que realmente no es mío. No es mío, Señor. Es tuyo, en primer lugar. Que hemos tomado comentarios de grandes hombres de Dios y la llenura del Espíritu de Dios en las vidas de ellos, como en la mía, Señor. Te pido, oro para aplicar esta verdad en mi propia vida, Señor, y en sus vidas, en las vidas de los demás, que puedan conocer la plenitud y el gozo cuando hablamos a nuestros corazones. Somos deudores, pero no de la carne, sino de tu bendito Espíritu que nos ha concedido esta gloriosa victoria y deseamos el triunfo que te honre, Padre eterno. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, te lo pido. Gracias, Señor. Amén.